Para hablar tienes que pinchar que se ponga el micro en vez de rojo que esté en azul, ¿vale? Tienes que Ahora, tocarle. ¿me oís? Vale, Ahora, perfecto. Vale, bienvenida, pues Manuel. muchísimas gracias, bien hallado. Muchísimas gracias. Siempre ahí, siempre cada vez que le hemos llamado, siempre ahí dispuesto y siempre ahí para estar con nosotros y eso la verdad que llega mucho, Manuel. Muchísimas gracias por Gracias, gracias a vosotros, gracias a volver a vosotros. comunicar. Bueno, pues para quien no te conozca, ya sabes que este espacio se graba porque después lo subimos al canal de YouTube, que inauguramos el 25 de junio. Y para quien no te conozca, de los que estén aquí o de los que más adelante vayan a escucharlo, porque luego lo escuchan mucho en lo que es en YouTube, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Manolo Otero? Pues nada, Adelante. yo, pues nada, yo, bueno, me llamo Manuel Otero, como bien has dicho, trabajo actualmente como director institucional en el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. Me afilié a este proyecto hace ya más de 12 años, en abril del 2014. Y bueno, pues cuando entramos por primera vez en el Ayuntamiento de Sevilla, la que era anteriormente, que actualmente está en el Parlamento de Andalucía, Cristina Peláez, la portavoz, pues contó conmigo para que pudiera colaborar con ellos y desde entonces pues estábamos ahí dando el callo en la corporación sevillana. Está el ambiente mal, ¿no, Manuel? En Sevilla, ¿no? Pero Entre vosotros, ¿no? Está el ambiente mal, ¿no? ahora mismo está la cosa regular, la verdad es que hace 3 semanas que todo se volvió, como tú dices, mucho más tenso y se puso todo mucho más enrarecido debido a que tuvimos que, bueno, descubrimos, puesto que llevaron este proyecto en secreto, que se le iba a otorgar una licencia de obra para construir una gran mezquita en el Polígono Sur. Eh, Desde entonces estamos batallando en el grupo municipal para intentar impedirlo. Nuestro actual portavoz, Gonzalo García de Polavieja, pues planteó la suspensión de la licencia de obra, alegando varias razones fundadas en derecho, ¿vale? Y bueno, conseguimos que se retirase el punto de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, pero la semana pasada pues informaron de que ayer martes se volvería a llevar el punto y bueno, como allí los miembros del Partido Popular son mayoría, son para que lo sepáis, la Comisión Ejecutiva de la Agencia de Urbanismo es como el órgano, digamos, de mayor mando ejecutivo de la Gerencia de Urbanismo, que se encarga básicamente bueno, de muchas cuestiones, entre otras, de otorgar las licencias de obra. Allí actualmente hay 2 miembros del PP y uno de Vox, como consecuencia de los acuerdos que tuvimos en el pasado. Y entonces, bueno, pese a que nuestro portavoz votó en contra, como ellos son mayorías, pues se ha reactivado el proyecto y ayer martes se otorgó esta licencia de obra, pese a que Vox presentó una serie de alegaciones, repito, jurídicamente viables. Ellos han decidido tirar para adelante bajo la excusa de que si no lo hacían estarían prevaricando. Y nosotros consideramos, nuestro portavoz considera todo lo contrario, que hay razones más que suficientes para no otorgar esa licencia y sobre todo oponerse a que se construya una mezquita y un centro cultural islámico en el Polígono Sur, que para el que no lo sepa, es uno de los barrios más pobres de España. Todos los años aparece en el ranking como uno de los 2 barrios más pobres del país. Manuel, antes de pasarle la voz a mis Sí, compañeros y a riesgo de que Orban me eche la bronca, Orban es Cris, vale, que la que nos pone firme. vale, Es que si no vale. les meto en cintura, Manolo, no hay Vale, forma con ellos. Y además es abogada, vale, cuidado, que no es Yo, un yo, vale, te- forense. vale, no, yo vale. tenía un jefe que decía, el palo todo el mundo lo entiende. Eso está claro. Recuérdanos, yo lo sé, ¿no? Pues recuérdales a todos qué acuerdo tenéis con Pepe en Sevilla y ya le doy paso a las manos levantadas, que como ves hay unas cuantas ahí. ¿Cómo es Bueno, el acuerdo con Pepe en Sevilla? en Sevilla no tenemos un acuerdo de gobierno, sino que durante 2 años consecutivos hemos realizado un acuerdo presupuestario
al que iban vinculados una serie de medidas, digamos, más de carácter político. Actualmente en Sevilla hay 30, la corporación son 31 concejales, el Partido Popular tiene 14, le faltan 2 para la mayoría absoluta. Pudieron acceder a la alcaldía sin acordar previamente con nosotros, puesto que el sistema en los ayuntamientos es distinto que en los parlamentos y en el Congreso Nacional, y entonces con una mayoría simple eh, en la primera votación ya es suficiente para acceder a la alcaldía. Después de, después de más de un año del Partido Popular gobernando sin nuestro apoyo y con la ciudad completamente paralizada, puesto que el Partido Socialista y el grupo de con Podemos Izquierda Unida no le apoyaban en nada, pues nosotros conseguimos alcanzar un acuerdo presupuestario con medidas muy buenas, ¿no? Gracias a ese acuerdo se está reformando la zona de bajas emisiones para que se termine la imposición automática de multas. Se ha abierto la oficina de atención a la maternidad, que actualmente ha asistido a más de 600 mujeres embarazadas y a las que se les presta asesoramiento Bueno, multidisciplinar y también una ayuda económica. Se ha creado la Oficina de Lucha contra la Ocupación Ilegal, donde también se asesora a los afectados por estos delitos de ocupación con medidas que facilitan o que aceleran la solución de su problema. Y se ha recortado profundamente el gasto ideológico, ¿no? Hemos eliminado prácticamente por completo las ayudas, las partidas presupuestarias de cooperación al desarrollo. Se han eliminado todas las ayudas a asociaciones que trabajan con la inmigración ilegal. Se ha reformado el control del padrón para hacerlo mucho más exigente al máximo legal permitido para la inscripción de inmigrantes ilegales en el padrón. Para que lo sepáis, en los padrones municipales se puede acceder simplemente presentando el pasaporte de origen sin necesidad de acreditar la residencia legal. Cualquier inmigrante ilegal puede acceder a él, y hemos conseguido que los requisitos se endurezcan de modo y manera, siempre teniendo en cuenta que las competencias de los ayuntamientos son muy limitadas en este ámbito, pero hemos conseguido que se reduzca mucho el acceso de inmigrantes ilegales al padrón, evitando así que puedan utilizar su empadronamiento para acceder a algún tipo de ayuda o para certificar la residencia, aunque sea ilegal, a la hora de acceder a su regularización vía arraigo. Y bueno, medidas bastante importantes y muy acordes completamente acordes con la línea y con las ideas de Vox. Pope, Entonces, bueno, Pope no es poco, ¿eh? no, la verdad es que Imaginaos, yo imaginaos estoy, más Vox ahí en Sevilla o en cualquier lado. Es que eh, mucho. Y eso es Vox. O sea, yo cuando alguien me pregunta, Manuel, ¿pero qué diferencia hay? Digo, pues fíjate en las regiones donde está ya gobernando de nuevo, pues todo lo diferente es Vox. efectivamente, eso que estamos fuera del gobierno. O sea, ¿qué pasa? Que al tener la llave para aprobar medidas que al Partido Popular le interesan, nosotros conseguimos forzar que se aprueben medidas que nosotros defendemos y que no es que interesen a Vox, sino que es que en el fondo interesan a la mayoría de los sevillanos. Entonces estamos en esa, ¿no? ¿Qué ha pasado? En esta situación, en la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de hace 3 semanas, estudiando el orden del día, vimos un punto del que no nos habían informado previamente, en el que se solicitaba la aprobación de una licencia de obra para construir, pues, decían que era un centro sociocultural. Ese era el nombre que habían puesto, pero el promotor de ese centro sociocultural era la Fundación Mezquita de Sevilla. Nos pusimos a ver el expediente y por una serie de razones que ahora os contaré, nuestro portavoz solicitó la retirada del punto para que se estudiase más en profundidad. El Partido Popular accedió. Hemos estado pensando que se iba a suspender la concesión de la licencia de obra y, sin embargo, pues ya os digo, cuando nos llega el orden del día de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de ayer martes, vemos que el punto vuelve a estar incluido. Y entonces nuestro portavoz enseguida se pone en contacto con el delegado de urbanismo para pedirle explicaciones y le cuenta que hombre, que el alcalde
prefiere que él no va a prevaricar, que una licencia de obra está sometida a una normativa que hay que cumplir y que por tanto él la va a volver a incluir en el orden del día. Y de hecho hoy se ha aprobado. ¿Qué pasa? Que nosotros alegábamos que había una serie de razones, más allá de la posición política que tiene Vox, que es de sobra conocida, y que estamos en contra de que se pueda construir cualquier centro de carácter islámico o mezquita en cualquier ciudad española, y que por supuesto el lugar escogido para construir esto es un barrio con muchísimos problemas. Ya os he comentado, ¿no?, que es uno de los barrios más pobres de España, por supuesto es el barrio más pobre de Sevilla, con problemas de tráfico de drogas, con problemas con conflictos sociales, graves problemas de inseguridad, que poner ahí una mezquita supondría un auténtico drama para los vecinos, que además los vecinos han reiterado y han podido manifestarse en varias ocasiones que están profundamente en contra de que se construya allí nada. Vecinos de toda ideología. Al fin y al cabo hablamos de un barrio en el que Vox está obteniendo cada vez mejores resultados, pero es un barrio donde tradicionalmente siempre gana el Partido Socialista. Y son los mismos votantes del Partido Socialista los que se están oponiendo a que se construya esta mezquita. Entonces, claro, lo que nosotros nos preguntamos y nos planteamos es cómo el Partido Popular ha desechado, digamos, la puerta que le ha abierto Vox para intentar evitar que se otorgara esta licencia de obra, alegando que, hombre, que no van a prevaricar y que no quieren problemas con el promotor. Digo, pero vamos a ver, nosotros, sin ánimo de enrollarme, porque tampoco me voy a poner aquí a dar ahora una clase de derecho urbanístico, básicamente el suelo en el que se va a construir la mezquita es un suelo privado y por tanto alegan desde urbanismo que ahí puedes construir lo que les dé la gana. Pero nosotros alegamos que para que se pueda construir algo, aunque el suelo sea privado, tiene que ser el proyecto que se pretenda construir, tiene que ser compatible con los usos que el Plan General de Ordenación Urbanística le otorgue a esa parcela, independientemente de que sea privada o pública. En este caso, el proyecto, como decía, lo han intentado presentar como un centro sociocultural, de modo y manera que se les aplica una serie de normas urbanísticas, pero nosotros alegamos que el uso principal de ese espacio, de ese centro sociocultural, es una mezquita y que, por tanto, es un centro de culto y, por tanto, las normas urbanísticas a aplicar serían otras. Y si se aplicasen estas otras normas urbanísticas, el proyecto que ha presentado la Fundación Mezquita de Sevilla no sería viable. Y, por tanto, la discusión que tenemos y que nosotros es cuál es el uso principal del proyecto que han presentado. Evidentemente, han enmascarado la mezquita bajo este nombre de centro sociocultural, pero como yo digo siempre, si ves el proyecto, hay una serie de condiciones. Pues un minarete de más de 30 metros de altura, para los que no lo sepáis, un minarete es una torre que suele estar anexa a los centros de culto musulmanes, a las mezquitas. El ejemplo más conocido que tenemos aquí en Sevilla es la Giralda. La Giralda era el antiguo minarete de la mezquita que estaba antes de la conquista de Sevilla, donde sobre ella se construyó la catedral, ¿no? Bueno, pues tiene que llevar un minarete, tiene que tener el espacio construido, tiene que tener una orientación determinada hacia la Meca, lleva también aparejada una residencia para el imán, una serie de apartamentos para fieles musulmanes y por tanto, como dice nuestro portavoz, si grazna como un pato, tiene plumas de pato y anda como un pato, es un pato, ¿vale? No es un león ni es un perro. Entonces nosotros hemos alegado todo esto y además hemos exigido que en cumplimiento del PGO se haga una consulta ciudadana, puesto que así está previsto para proyectos singulares, y este sin duda es un proyecto singular porque no hay ninguna mezquita en Sevilla de este tamaño y de esta importancia, y nos han negado la consulta popular porque son perfectamente conscientes de que el barrio no lo quiere, y además han negado nuestras alegaciones respecto al uso, ¿no? Y respecto de que esto sea una mezquita y no un centro sociocultural. Por tanto, a nuestro juicio, ¿qué se ha hecho? Primero,
la fundación que ha presentado el proyecto, que se llama Fundación Mezquita de Sevilla, ha ocultado el verdadero uso principal del mismo y encima el Partido Popular se niega a aceptar nuestra alegación y se niega a aplicar la norma en lo relativo a la consulta ciudadana. Estamos en pie de guerra y claro, a partir de ahora la situación en el Ayuntamiento de Sevilla, pues entiendo y ellos entienden que puede cambiar porque a un partido como Vox le es muy difícil seguir colaborando con un partido popular que hasta ahora ha mantenido una posición razonable respecto a nuestros posicionamientos políticos y que ahora ha decidido, bueno, pues darnos un portazo y tirar para adelante con un proyecto que es un auténtico peligro para el barrio en el que se va a construir. No me cabe ninguna duda. En fin. Compañeros, ¿quién va primero? Yo, Adelante. sí, porque así seguimos, Adelante, Pope. seguimos con este tema. No sé si, Buenas tardes, no sé si te Manolo. acuerdas, Vale. Manuel. Pope Ujú. era el jefe de seguridad de Vox Barcelona. Ah, encantado. Vale, sí, sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Escúchame una cosa. Esta mañana ha puesto el señor Liberal un tuit que me lo he guardado Sí, para comentártelo. Dice, la Fundación Mezquita de Sevilla, galardonada con el premio Sevilla Ciudad Comprometida por el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. Y hace tres sí. preguntas. Dice, ¿quién financia esta fundación? ¿Por qué fue galardonada en 2025? ¿Y qué intereses tiene el PP y el alcalde? Pues mira, los intereses que pueda, empiezo por el final, los intereses que pueda tener el Partido Popular y el alcalde, los puedo intuir, no lo sé. O ya no el PP, sino algún miembro del Partido Popular, pero los desconocemos, porque desde luego interés electoral no tiene absolutamente ninguno. O sea, el PP puede estar seguro de que esto le va a costar un buen puñado de votos, porque evidentemente la gente, sus votantes, aunque muchas veces decimos que tragan con mucho, aquí en Sevilla no lo están entendiendo. O sea, no entienden esto que han hecho de retiro el punto, vuelvo a ponerlo a los pocos días y ahora incluso cargan contra Vox diciendo que nos hacemos pajas mentales, que ponemos la ideología por encima de la ley. La gente esto no lo va a entender. Por tanto, los intereses que pueda tener el Partido Popular los desconozco, pero desde luego carece de toda lógica que un partido como el PP, en una ciudad como Sevilla, donde hay una profunda tradición mariana, ¿no?, y cristiana, haya tirado para adelante con este proyecto, arramplando por completo con todas las propuestas de Vox que le habrían abierto la puerta para evitar la construcción de esta mezquita. Después, ¿quién financia la Fundación Mezquita de Sevilla? Bueno, pues hay poca información al respecto. Yo me he pegado varios días haciendo una ardua investigación y he visto artículos de prensa, las propias publicaciones de la mezquita, aunque son muy escasas, y básicamente ellos alegan que se financian con donaciones privadas, pero puntualmente ha habido noticias, bueno, de que en una ocasión recibieron $1 millón del gobierno de Malasia para precisamente la construcción de una mezquita. Esta mezquita es la tercera vez que se intenta construir en Sevilla. Anteriormente lo intentaron en la zona norte de la ciudad, esto está más bien en la zona sur, y anteriormente lo intentaron hace muchos años, que también fue tumbada en el barrio de Los Bermejales. Y a la tercera esperemos que no vaya la vencida. En la segunda ocasión anunciaron que contaban con financiación extranjera, $1 millón del gobierno de Malasia y de ONGs y entidades sociales que hemos podido saber que tienen su sede y que su sede en Malasia y en Indonesia. Después hay comentarios, pero no los tenemos certificados, de que también han recibido financiación de asociaciones y entidades de Arabia Saudí. En cualquier caso, las donaciones privadas que reciben, que son de gran cuantía, son fundamentalmente, provienen del exterior. Y aquí para mí es otro problema que mucha gente quizá no percibe. Yo, Hermanos eh, musulmanes, puede ser. no, eso no lo sabemos, no lo sabemos y por tanto yo me gusta ser riguroso con este tema para que la gente vea que estamos siendo estrictamente fieles a la realidad, tanto con el proyecto como con las noticias de la financiación que llega, ¿no? En cualquier caso, para mí, cualquier
financiación exterior procedente de países islámicos donde no hay libertad religiosa, me parece ya una cuestión suficiente como para poner la sospecha y la sombra de la duda sobre esta fundación. Ellos ahora, bueno, pues tienen un presidente que habla perfectamente español y que es nacional español, no de origen, pero sí nacido aquí, y un portavoz que han buscado que igualmente, aunque es de religión musulmana, parece, ¿no?, uno más de aquí, de España, y yo creo que lo hacen siempre con el objetivo de dar una cara amable, ¿no? Pero la realidad es que los principales miembros y la mayoría de los miembros de la Fundación Mezquita de Sevilla son ciudadanos de origen marroquí y argelino que viven aquí en Sevilla y que lo que procuran básicamente es que se construya una mezquita. Entonces, la cara que ellos presentan de sus personas, digamos, de sus representantes oficiales, cualquier persona que no conociera el fondo podrían verlo como personas, ¿no?, respetables, puesto que parecen que son personas completamente integradas en la sociedad sevillana, pero la realidad es que asisten a esa inmigración que empezó a venir a Sevilla a finales de los 90, a principios de los 2000, de origen del norte de África, y que básicamente son musulmanes que no se han ido integrando en la ciudad. O sea, aquí en Sevilla, la inmigración marroquí, que es la principal fuente de inmigración musulmana, se concentra en 3 barrios, que casualmente, por cierto, ninguno de esos barrios es el barrio del Polígono Sur. En el Polígono Sur hay poca inmigración musulmana y ahora la van a llevar, evidentemente, con este centro. Entonces, bueno, pues, respondiéndonos a la segunda pregunta, la principal financiación viene del exterior y es difícil saber de qué entidades son, puesto que yo hice un informe, si queréis algún día os lo puedo pasar, pero es difícil saber qué entidades son porque ellos no te dicen las entidades, ellos te dicen, no, donaciones privadas procedentes de ONG del exterior y ya está. O sea, a mí me supone. Y la tercera pregunta, que fue la primera, no recuerdo que me habías preguntado del señor Liberal. Me estoy enrollando tanto que se me ha olvidado. ¿Por qué fue galardonadas en 2025? Efectivamente. Pues mira, todos los años, desde hace un tiempo, se entregan estos premios a distintas entidades anualmente. El año pasado, una de las entidades premiadas fue esta. Bueno, estos premios los entrega la Delegación de Asuntos Sociales. Yo también lo he denunciado esta mañana en Twitter y siempre se entregan a personas que hacen una labor social. La Fundación Mezquita de Sevilla, entre uno de sus objetivos, tiene la asistencia social a miembros de la comunidad islámica de Sevilla. Y a mí esto me parece importante que lo subrayemos. A nosotros nos han acusado de racistas, de xenófobos, de discriminar por proponer algo que yo creo que es de sentido común, que es establecer la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, a las ayudas sociales y a la vivienda aquí en España. Y sin embargo, tenemos aquí una fundación musulmana que promueve los principios musulmanes y que asiste principalmente a ciudadanos de culto musulmán, siendo galardonada por el delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, del Partido Popular. ¿Por qué fue? Pues supuestamente por el desarrollo de una labor de integración social y de asistencia social a vecinos de barrios deprimidos de la ciudad. Lo diré. También hay un acto de discriminación, ¿no? Y además me resulta curioso la doble vara de medir de muchos de nuestros políticos y periodistas de los medios generalistas, ¿no? A nosotros nos acusan de racistas y a esta gente le aplauden y le dan premios. La verdad es que no, es difícil de entender. ¿Hola? Ahora Pau. Sí, sí, Ya. Vale. No, Sonsoles, métele tú. voy yo. Vale, Sí, venga. sí. Venga, pues mira, buenas tardes, Manolo, soy Sonsoles Buenas tardes. de Ávila. Mira, dos cositas, que te voy a hacer dos preguntas. La primera, imaginémonos que se construye y después se verifica que efectivamente vos tiene razón, es de culto.
¿qué es lo que es una mezquita de culto? ¿Qué se podría revertir después? ¿Eso o ya es complicado una vez que ya está construida y demás para decir, no, eso se tira, como se ha hecho alguna vez, que se haya construido a pie de playa y han dicho esto es ilegal, no sé qué, fuera? ¿Sería Eh, complicado la reversión de sería esto? sería muy complicado, porque claro, nosotros desde Vox ya ha anunciado Gonzalo García Vieja que llegaremos incluso a las instancias judiciales en caso de que los recursos administrativos no prosperen. Ya ahí no dependería de la administración local, sino de la administración de justicia. Entonces habría que estar a lo que resolviera el juez en un futuro. ¿Qué pasa? Que los mismos jueces muchas veces cuando ven los informes de la administración local y ven que se han construido, a lo mejor tomar la decisión de que se destruya lo construido no es tan fácil, suele ser complicado. De hecho, hay muchas, como has puesto el ejemplo de estos bloques de pisos que se construyeron hace años en primera línea de playa, tardan muchísimos años en que se decrete la demolición de los mismos, ¿no? Pues yo creo que aquí pasaría exactamente igual, ¿no? O sea, si Vox Pasaría igual. tuviera razón, habría que procurar que el juez tomase medidas cautelares en el sentido de que paralice la licencia de obra para que esto no se empiece a construir. Porque aparte, una vez que se empiece a construir, los conflictos sociales van a empezar. Y una vez que se construya, aunque dentro de muchos años pues, se pueda revertir la situación, el conflicto social ya se empieza a originar. En este barrio, los vecinos ya lo han dicho, no quieren la rectificación del polígono sur, que ya está sufriendo desde hace décadas muchos problemas y que lo que menos necesitan es que allí vayan diariamente ahora 1.200, 1.500 personas de origen marroquí, argelino, inmigrantes que no se adaptan y que actualmente en otros barrios de Sevilla ya viven guetificados y por tanto aquí ocurriría exactamente igual, añadiendo la problemática social que ya actualmente se vive en el barrio. Y la segunda pregunta, fíjate, a mí me suena, será porque es de formación profesional, nos dedicamos también nosotros a los seguros y estamos con los cursitos estos de todos los años de blanqueo de capital y financiación al terrorismo. Fíjate, a mí me suena que todo esto, blanqueo de dinero, como que me da Bueno, una mala yo, espina ahí. yo no puedo aseverar esto. No, tampoco es presunto, como siempre me recomienda a mí, Cris, pero vamos, que tiene una pintaza. Yo no puedo aseverar esto. Es verdad que la Fundación Mezquita de Sevilla, tanto que a la de transparencia, podría publicar Es todas que, sus es que, donaciones. es que No el lo Estado hace. misma, el gobierno mismamente debería de estos, porque me acabas de decir de 1 millón de euros, por Dios, es que Sí. es un pastón. El mismo Estado que nos obliga a nosotros con 4 pólizas de vida que se hacen a lo mejor de 200.000 euros o de 300.000 euros, oyes, ojito, el blanqueo de capitales y financiación Bueno, al terrorismo, cuidadín, ¿eh? no, Y, si es y que a esto los no, bancos, y esto no lo rastreas. mi pregunta es si a los bancos les obligas a publicar y compartir con la agencia tributaria cualquier transferencia superior a 1.000 euros de cualquier Sí, ciudadano sí. corriente, que puede ser una transferencia ordinaria, yo qué sé, pues que yo le pueda dejar a mis hermanas 2.000 euros para cualquier cosa o Sí, para poner cualquier una acto ventana ordinario. que lo necesita. Mi Fíjate, va a cambiar pregunta las es, ventanas. mi pregunta, evidentemente, la Fundación Mezquita de Sevilla entiendo que publicará un informe financiero anual en el Tribunal de Cuentas o donde corresponda, pero mi pregunta es por qué no hay más transparencia o incluso se limita a que las fundaciones privadas puedan recibir financiación de una cuantía determinada de gobiernos extranjeros, porque ya me dirás Sí. tú a mí, ¿por qué el gobierno de Malasia le da $1 millón a una fundación de la ciudad de Sevilla para la construcción de una mezquita? Es que por O eso sea, a mí ¿os me ha imagináis cantado, nada más contarlo me lo ha cantado. os imagináis que el gobierno de Malasia permite que a una fundación católica se le permita que el gobierno de España le dé 1 millón de euros? Pues yo es que no me lo imagino. Y al revés, vamos, no sé cómo funciona allí el tema de la financiación de las fundaciones, pero entiendo que estará limitado. Bueno, partiendo de la base de que en los países musulmanes la construcción de centros religiosos distintos al Islam Está está o muy prohibido. limitada
o directamente prohibir. O sea, en el mismo Marruecos o Túnez, que presumen de tener la legislación más laxa al respecto, yo no puedo construir una iglesia donde me dé la gana. Entonces, ¿por ¿Por qué qué te bajo voy el a amparo de permitir? la libertad? ¿Por qué bajo el amparo de la libertad religiosa tengo yo que permitir que se construya una mezquita donde le dé la gana a la Ole, ole. fundación que le dé la gana? Para mí ese es el quid de la cuestión. Y ya está. Ole. Déjame un momentito decir una cosa. Mm. Oye, Manolo, yo me Sí. imagino que una vez que se ha concedido la licencia, como es el caso, desde Vox habremos solicitado la paralización de cualquier tipo de construcción mientras se agota la vía administrativa y posteriormente pediremos las medidas cautelares hasta que se terminen los procedimientos judiciales. Sí, están los servicios jurídicos del partido trabajando en eso, directamente en estrecha colaboración, por supuesto, con nuestro portavoz y con el grupo municipal. Y desconozco actualmente cuáles son las medidas jurídicas que se van a ir tomando y más bien los tiempos en los que se van a ir tomando. Pero por supuesto que todo lo que esté al alcance y que esté previsto en derecho lo van a hacer. Evidentemente, primero vendría un recurso administrativo frente a esa resolución administrativa, que sería un recurso de reposición que se llama, en vía administrativa, y luego ya vendría la vía judicial. Ahora mismo fue ayer cuando se otorgó la licencia y estamos en esa situación estudiando cómo se va a hacer el proceso para intentar ser lo más efectivos posibles a la hora de paralizar, por lo menos primero paralizar en la construcción de esta Claro. mezquita. Es que Evidente- eso legalmente, jurídicamente es así. Es decir, tú puedes pedir Claro, la paralización para evitar daños mayores. Entonces, hay claro, que pedirlo ya. tú pides la No, pero paralización. ya en vía Sí, administrativa. O sea, antes de agotar la vía administrativa, ya hay que pedirlo. Y sí, si se agota la vía administrativa y tenemos que acudir a los tribunales, se pide entonces como una medida cautelar. Eso, no sé. efectivamente. En eso se está trabajando ahora en el recurso extraordinario de reposición. Aquí no cabe recurso a la alzada y por tanto ya veremos cómo se hace desde Vox. Pero vamos, que está el partido en bloque está con este asunto y evidentemente todas las medidas previstas primero en el procedimiento administrativo común y luego en el derecho procesal se irán solicitando. Si Vox es conocido por algo, es por dar la batalla a nivel judicial también, y aquí, desde luego, ya ha anunciado nuestro portavoz que se va a hacer. Gracias, Pau, gracias. No, sí, sí, justamente iba a decir eso, que yo no tengo la capacidad de meterme en las cuestiones legales, que bueno, él es abogado, bueno, tú también, pero sí soy analista de datos. Entonces, haciendo un análisis así mínimo desde ayer, esto huele muy, pero muy, muy mal. O sea, no me voy a meter con la parte esa de que no existe reciprocidad. O sea, solamente en Andalucía hay 322 mezquitas. Pero para mí esto, de que sea algo como más grande, lejos de estar en contra, o sea, si fuera una mezquita sola y nada más, veo que sería como mucho más sencillo como que te la cuelen. A mí la parte esta que me parece una locura es que antiguamente en gobiernos del PSOE, o sea, pues esto viene desde hace más de 20 años, antes de 2005, ya habían encontrado resquicios como para paralizar esto. Entonces, que ahora, de la nada, como decías tú, Manolo, que sabiendo que les va a costar votos y todo lo demás, no investiguen estas cosas que no son solamente de lo que estabas comentando de Indonesia, también bueno, hay privados que aportaron dinero como Canuté, pero que también tienes de Qatar, de Indonesia y cosas que al final dicen que necesitan 10 o 15 millones, pero uno leyendo el proyecto te das cuenta que necesitan por lo menos el doble, ¿no? Entonces, a mí no me cuadra, la verdad, o sea, no me cuadra la actitud del PP, no me cuadra que no tengan ningún tipo de estrategia como para paralizar, o sea, me parece que hay una voluntad de facilitar. Y la parte que me gustaba, que estuve viendo vídeos de ahí de la manifestación, es que nosotros siempre decimos que Vox y, bueno, de los que estamos aquí, somos de las fuerzas del bien, ¿no? Sí. Y todos estos son los diabólicos, ¿no? Entonces, lo diabólico, que no voy a entrar en eso, que es un poco más fricada, necesita la división. Entonces, yo cuando vi los vídeos, como comentabas tú, de gente de, de clanes, de esto, el pueblo trabajador y todos esos, todos unidos en contra de este proyecto, me huele horrible
la actitud del PP. A mí me parece que tú decías que se había roto la confianza y yo creo que hay que hasta subir un poco el escalón. Yo buscaría la manera de hacer intervenir algún estatus internacional que persiga estas cosas que estaban diciendo, ¿no? La financiación del yihadismo. O sea, nos olvidamos lo que pasó en Berlín hace nada. O sea, es que es como ver lo que está pasando en el resto del mundo y buscar meter la cabeza en la guillotina. O sea, ¿qué se piensa que va a ser el imán que tenga ahí y toda la gente que viva en esa mezquita? Van a Claro. ser un centro de entrenamiento que va a terminarse como estallando, número 1 en Sevilla, pero número 2 en el resto de Andalucía. O sea, yo creo que esto debería ser una causa común para todos. Y me suena rarísimo, no sé cómo lo ves tú, la actitud del PP. O sea, que sabemos que son unos falsos, sabemos que son Agenda 2030, pero que esto a mí me parece que es algo inédito. O sea, ver cómo se bajaron los pantalones y que tienen menos huevos que los que estaban antes del PSOE, me parece una locura. No sé cómo lo ves tú. Bueno, a mí hay muchas cosas que me chirrían, ¿no? O sea, para empezar, el Partido Popular, cuando se intentó la primera gran mezquita en Sevilla, se opuso. Juan Ignacio Zoido, en aquel entonces, no era alcalde, todavía había sido por primera vez candidato a la alcaldía de Sevilla para el año 2007, y él anunciaba que si él llegaba a la alcaldía, que finalmente no llegó en el 2007, tardó 4 años, llegó en el 2011. Ya Juan Ignacio Zoido fue el anterior candidato del Partido Popular en esa época. Ya anunciaba que si él llegaba a la alcaldía, la mezquita no se iba a construir. Y en cada mitin, en cada encuentro con ciudadanos durante la campaña, cada vez que se lo preguntaban, lo respondía de forma contundente y tajante. La mezquita no se va a construir. Yo se lo escuché de su propia boca, aquí en mi barrio, que vino a dar una pequeña conferencia con motivo de las elecciones de aquella época. Una señora le preguntó y respondió de forma tajante. Y no entiendo qué ha podido ocurrir. Ahora, por supuesto, está callado al respecto. No entiendo qué ha podido ocurrir en estos años para que no se haya dado una misma respuesta. Después, el Partido Socialista y con Podemos Izquierda Unida están sorprendentemente callados. Y están callados precisamente porque son conscientes de que los vecinos del barrio, que más de la mitad les votan a ellos, no quieren esta mezquita. Entonces, ¿por qué están callados? Porque están haciendo un juego de doble cara. Por un lado, no van a oponerse a la construcción de una mezquita porque tienen esa obsesión de condescendencia con lo islámico y lo extranjero, pero también son conscientes de que las elecciones son en 10 meses y que por tanto no van a apoyar un proyecto que sus propios votantes no quieren. Y por tanto el Partido Popular está haciendo ahí un juego dialéctico de apelando constantemente a la legalidad, que repito, tampoco estamos de acuerdo con esa supuesta legalidad que defiende el PP, y como hemos explicado hace un rato. Y entonces yo no entiendo muy bien por qué el Partido Popular hace esto. Yo, si me preguntáis, claro, yo tengo que intentar ser prudente, puesto que al final soy miembro del grupo municipal y las acciones que se están emprendiendo de forma concienzuda por parte de nuestro portavoz, pero yo lo que creo es que al alcalde, alguien de su equipo de gobierno, le ha metido miedo con eso de la ley, que está diciendo que él no quiere prevaricar, que no quiere prevaricar, y ahí se ha quedado. Digo, bueno, no, tú tienes que ir más allá de la ley, tú eres alcalde de Sevilla y tienes que defender los intereses de tus vecinos. Y es que tus vecinos no quieren la mezquita. Os voy a poner un ejemplo. Nuestro coordinador en el Distrito Sur, que es el distrito al que pertenece este barrio, ha recogido más de 3.000 firmas en 3 o 4 días. O sea, la gente se nos ha acercado para firmar, para apoyarnos. La gente no quiere la mezquita allí. Y para que has hablado de que en Andalucía hay más de 300 mezquitas. En Sevilla, ciudad, ya hay mezquitas. No hay tantas como en la provincia de Huelva o en la provincia de Almería, porque hay una población musulmana mucho mayor en proporción que la que hay aquí. Pero las mezquitas que hay aquí en Sevilla, pues están en bajeras de edificios, en antiguos garajes, en naves. Pero es que aquí van a hacer un pedazo de edificio con un minarete de más de 30 metros,
con 17 residencias, centro de ocio, una mezquita enorme. O sea, aquí van a hacer un edificio de miles de metros cuadrados al que van a acudir diariamente cientos o miles de ciudadanos musulmanes, en su mayoría de origen marroquí. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, en esa zona, ya de por sí, como he dicho, tiene muchos problemas sociales, van a llegar diariamente cientos o miles de personas, inmigrantes, que no se adaptan. Entonces, evidentemente, los vecinos lo que tienen es miedo y nadie les está escuchando. ¿Y nadie les está escuchando? Absolutamente nadie. Y voy a decir otra cosa, el párroco del barrio de La Oliva, bueno, el barrio se llama el Polígono Sur, pero tiene 6 barriadas y en la que se va a construir es La Oliva, que es, digamos, la barriada quizá con menos problemas de inseguridad, ¿no? De toda la zona. El párroco se ha pronunciado en contra, pero como el obispo la semana pasada salió, le preguntaron y salió hablando del artículo 16 de la Constitución y el artículo no sé qué de los derechos humanos, el párroco, el pobre mío, tiene un cabreo tremendo, porque él sabe lo que se viene y ve cómo encima el obispo se ha puesto de perfil. El obispo de Sevilla, que tiene, a lo mejor en otras ciudades, el obispo no es una figura relevante. Aquí en Sevilla es muy relevante porque tenemos muchísima vida religiosa, ¿no? Muchísimo, gracias a las hermandades. Son el Sevilla centro, vive para uno de eso. los centros de, Sevilla vive para uno de eso. los centros para las hermandades. Entonces, uno de los centros de la vida social de Sevilla son las hermandades y aquí el obispo tiene muchísima relevancia. Podría haber hablado en contra de esto, se ha puesto de perfil. Yo como católico practicante estoy indignado. Un obispo no tiene que hablar de libertad religiosa cuando le preguntan sobre esto. Un obispo tiene que decir, yo me opongo por una serie de razones. Entonces, claro, tenemos un problema de primer orden porque realmente, institucionalmente, en Vox nos hemos quedado solos, una vez más. Nosotros con los vecinos, porque repito, los primeros que no quieren esta mezquita son los vecinos. Y se van a defender, ¿eh? Están dispuestos a defenderse, claro. Lo que pasa es que necesitan el amparo de las instituciones y se les está negando. Te voy a decir una cosa, Manolo. Sí, La gente está en contra porque si le van a venir miles de personas, van a empezar a vivir en esas casas y los van a acabar echando a todo. claro, efectivamente, eso es lo que va a ocurrir. Y la otra cosa que te O sea, digo eso es lo que va a es ocurrir. que no sé por qué Esto no es una pequeña... no sé por qué se les ocurre hacer mezquitas si al final las vamos a convertir en iglesias. Pero bueno, o sea, esto es lo que le va... este es el problema, ¿no? En Sevilla hay ya unas pocas mezquitas, pero son, como he dicho, eso, ¿no? Sótanos pequeñas en barrios en los que ya hay población marroquí. En torno a esa mezquita surgen problemas, pero bueno, de alguna manera están más de incógnito, por decirlo de algún modo. Es que aquí van a hacer un pedazo de mezquita. Es que van a hacer un minarete de 30 metros, es que se va a ver desde muchas zonas. Nosotros encima ahora estamos yendo a los barrios alrededor para explicarles que este no va a ser solamente un problema del Polígono Sur, sino que va a ser un problema de barrios anexos al Polígono Sur, barrios pegados al Polígono Sur. Esto va a afectar a decenas de miles de sevillanos. Y además aquí de verdad, me da muchísima pena porque los vecinos del Polígono Sur están hartos de llevarse siempre la peor parte de todo, ¿no? O sea, son los que más sufren el tráfico de drogas, son los que más sufren los problemas de inseguridad, son los que más sufren los conflictos sociales. Son barrios en los que a lo mejor una persona como yo, pues a partir de la 1 o 2 de la tarde no entra. ¿Por qué? Porque sé que hay problemas de inseguridad y voy a tener problemas. Los vecinos están hartos. Esto va a incrementar sus problemas. ¿Qué clase de población va a ir allí? Pues ya lo sabemos. Entonces yo creo que ya está bien de que el resto de políticos y el Partido Popular también se mantengan y se posicionen en lo políticamente correcto. El Islam, y tenemos ejemplos en España y fuera de España, trae problemas gravísimos porque promueve principios incompatibles con nuestra forma de vida. Y punto. Y ya está. O sea, Eh, que es que no hay ¿No más. pues se me ve la he mano leído unas levantada? declaraciones. Sí, ¿Se me tengo ve la la mano mano levantada. levantada? ¿Se me ve la mano Sí, levantada a espera, oh, mí? Sonsoles. Jolín, pero Vale, pero es Sonsoles, que tú, la Pau, tienes. tendrías que me bajarla. ignoráis, chicos. Pero es que no la bajáis Venga, nunca. ¿perdona? Claro, tú con Cris.
La tenías Venga. levantada hace media hora. Venga, dale, Sole. Una pregunta, ¿y no habéis podido intentar, bueno, pues hacer un referéndum? ¿No lo habéis propuesto? ¿Os han dicho sí? Sí, hemos propuesto dos cosas. Vamos, no es un referéndum como tal, es un proceso de participación Eso. ciudadana, como se llama formalmente. En las normas urbanísticas del PGO de Sevilla está previsto que para proyectos de especial singularidad, eso es lo que dice la norma, se inicien procesos de participación ciudadana, para que nos entendamos, una consulta popular. Lo que pasa es que esta norma es dispositiva, es decir, no obliga a la administración a hacerlo, pero le da la potestad para hacerlo e incluirlo en el expediente para tomarla en consideración. No lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque saben que no va a querer. Entonces, esa negativa absoluta del Partido Popular de realizar una consulta popular, es decir, de ejecutar una herramienta que está legalmente prevista, es la que a nosotros nos hace plantearnos muchas cosas. Digo, ¿por qué os empeñáis en no intentar? Yo puedo intentar, yo puedo entender la posición podría entender la posición del delegado de urbanismo respecto a que una licencia de obra es verdad que no es una potestad discrecional de la administración. Es decir, la administración no puede decir a ti te doy una licencia de obra y a ti no porque a mí me da la gana. Vale. Pero si te estamos dando herramientas jurídicas para intentar paralizarlo, ¿por qué no las acoges? Es que ni te las has planteado. ¿Y por qué lo hacen ahora? Porque podrían haber dado, como se dice mm, popularmente, una patadita para adelante. ¿Por qué lo hacen justo a final de julio? Porque ahora en agosto todo se paraliza. Esperamos que se olviden de pensar que esto se va a olvidar. Nosotros no lo vamos a permitir. Y es que, sobre todo, los que no lo van a permitir, yo siempre digo esto, desde que empezó este problema, que no es Vox, que son los vecinos del barrio, que van a luchar, ¿eh? Porque de verdad hay familias comprometidas que están hartas de sufrir los problemas que padecen diariamente en esta zona, que van a luchar para que estos problemas no se incrementen, evidentemente. Entonces, lo de la consulta ciudadana lo hemos planteado con razonamiento jurídico y han decidido que no. ¿Por qué? Pues no lo sé. Manolo, yo he leído declaraciones Sí. del tontolaba del PP, ¿vale? Del alcalde que tenéis del Ujú. PP, diciendo que Sevilla ha sido siempre una ciudad cristiana, musulmana y judía, y que no entiende por qué los A que nos ver, oponemos a ello, ¿vale? Es que puede ser o porque odiamos el Islam o porque odiamos a la etnia, ¿vale? Es decir, a los marroquíes, ¿vale? Nos está sí, llamando xenófobos, racistas y nos está llamando de sí. todo, ¿vale? Yo lo que me temo es que cuando alguien del PP tiene tanto interés en que esto salga adelante, sabiendo, como sabemos todos, que existen herramientas jurídicas para dilatar esto en el tiempo, ¿vale? Digo, la concesión, que por detrás hay billetes. Pues mira, evidentemente Sevilla fue una ciudad musulmana entre principios del siglo VIII y mediados del siglo XIII. Eso nadie lo niega. Previamente había sido una ciudad cristiana, con los visigodos, con los romanos, efectivamente. Pero es Pero que estamos en el siglo frente a ese XXI, sí, comentario, efectivamente. efectivamente, frente a eso de que Sevilla fue una ciudad musulmana, yo digo, y previamente durante varios siglos, desde el siglo IV hasta Hasta el la 7, llegada de los hasta el musulmanes a 7. la península, hasta el octavo, hasta principios del siglo VIII, fue una ciudad cristiana. Y del siglo XIII hasta hoy ha sido una ciudad cristiana. Pero es que actualmente, verá, entenderme lo que voy a decir, yo digo que Sevilla es reserva cristiana, una de las ciudades reserva cristianas de Occidente. O Totalmente. sea, aquí hay más bautizados que en otras partes de Europa, aquí hay más católicos practicantes que en otras partes de Europa, y por tanto sé que Sevilla fue una ciudad musulmana. ¿Y qué? ¿Y qué si fue una ciudad musulmana? Exacto, Pues los echamos de aquí en 1248, el 23 de noviembre, claro. el día de San Clemente, y punto. O sea, que a mí no me cuentes historia. Nuestro patrón es Fernando III, ¿vale o no? Vale. Que es el rey santo que conquista Sevilla. Por Pero tanto, yo, eso ha sido. Es Manolo, que es que lo que creo dice es que eso, dice eso porque no. hay mucho Ya. dinero por detrás. Y dice eso porque, a mi entender, sabe que las elecciones municipales están cercanas y quiere marcar distancias con Vox. ¿Vale? Entonces, no voy a- Bueno, pues yo creo que él son las dos sabrá. cosas. Verá, yo siempre he dicho lo mismo. Nosotros hemos sido muy leales
evidentemente hemos hecho pactos presupuestarios y se han acordado medidas políticas que son muy de Vox, pero ha habido a lo mejor votantes de Vox que no han terminado nunca siempre de entender nuestros acuerdos con el PP, pero nosotros hemos sido, creo que hemos manejado esto siempre desde una ética, ¿no? Y justos con los pactos, y por tanto hemos entendido que teniendo otros concejales, nuestra capacidad de imponer medidas era más limitada que la de ellos, que tienen 14. Lo que yo no puedo entender es cómo el Partido Popular ahora quiere marcar distancias con Vox. ¿Creen que le va a beneficiar electoralmente? Vamos, yo sinceramente estoy más que nunca convencido de que esto les va a perjudicar. O sea, si es que si yo me pusiera a pensar en oportunismo electoral, yo diría, oye, cojonudo, porque van a empezar a construir una mezquita en diciembre o en enero, nos han hecho la campaña, pero es que yo no estoy preocupado en eso. Pero Yo estoy de verdad muy preocupado porque en ¿de Sevilla... quién estamos hablando? Sí, ¿Del sí, PP? ¿Del voto útil que les perjudicó totalmente y continúa claro. con la matraca del voto útil? Mira, a mí mi Sí. cerebro me dice que tenemos que pactar con ellos, ¿vale? Pero mi corazón me dice todo lo contrario. Y creo que ese es el sentimiento de muchos, muchos afiliados de Vox. Efectivamente, por supuesto que lo es, y del mismo y de mí mismo, ¿no? Entendemos que hay que alcanzar acuerdos atendiendo a la situación que estamos padeciendo, acuerdos en los que seamos muy exigentes, y aquí lo hemos sido. O sea, de verdad que a mí mucha gente del partido en otras ciudades de España nos han dado la enhorabuena por los acuerdos conseguidos aquí en Sevilla. Por eso no entendemos que José Luis Sanz ahora se haya puesto de perfil. Y yo siempre digo lo mismo, no es que a mí mi delegado de urbanismo o mi gerente de urbanismo me han dicho esto. Oye, pues búscate otras opiniones en contra que sean más afines a las de Vox dentro de tu propio equipo de gobierno. Busca la posibilidad, busca la vía para salir adelante. José Luis Sanz no quiere esta mezquita tampoco y se la está tragando. La pregunta es, ¿por qué lo está haciendo? Y estoy convencido de que no la quiere. O sea, porque es que, lo he dicho al principio, esto no le viene bien a un alcalde de Sevilla. Imposible. O sea, no tiene población musulmana suficiente, nacionalizada y con derecho a voto, que le vaya a suponer un revulsivo electoral. Al contrario, le va a afectar electoralmente. Por eso yo no puedo entender por qué José Luis Sanz se ha negado a atender los requerimientos de Vox. Porque aparte te presento unos requerimientos y los has resuelto y has hecho un informe en tiempo récord, en 13 días. O sea, eso es inaudito en la Porque a lo administración. mejor Entonces, presuntamente hay otro tipo de intereses por detrás que sí que le convienen. es posible, es Absolutamente. posible. Lamentablemente son cuestiones que no sabemos y de difícil probatoria. Por tanto, pero vamos, que en eso estamos, Esto es muy evidentemente. diabólico, Manuel, porque España es una nación cristiana, pero es que Sevilla es un santuario cristiano. Sí, Sevilla es la un verdad. santuario cristiano. Sevilla vive para su Semana Santa, para sus fiestas cristianas, que hay decenas durante el año. Bueno, en los últimos años ha ido al Polígono Sur la Esperanza de Triana, que es una de las hermandades más conocidas e importantes de Sevilla. Ha ido el Gran Poder y ha ido la Macarena. No se podía andar por el barrio de la cantidad de gente que había. O sea, evidentemente, si ya no confesionalmente, sí culturalmente, Sevilla es una ciudad profundamente cristiana y religiosa, y el barrio del Polígono Sur especialmente. Bueno, O sea que al fin y al cabo, bueno, pues si no lo sabéis, Manolo Otero es profundamente practicante y muy religioso y sabe de lo que está hablando. Victoria, ujú, perdón, muchas gracias por estar aquí, que se nos va Victoria. Un besazo muy vale. fuerte para todos los gallegos de bien. Que, Muchísimas gracias a todos. Ha Chao, sido un placer Victoria. estar con vosotros. Chao, chao, chao. Chao, Chao. Victoria. que, Hasta luego, Pau, Victoria. adelante, que Hasta tenías la luego. mano levantada. Pau, a ver, Espera. el Sí, no, almeriense. espera, se le había caído y le he vuelto a dar, a ver si puede coger el micro. Espera. Ese Pau, almeriense con ese deje. si no hago yo la pregunta y esperamos a que se Venga, habilite. dale, Mira, no, dale, espera. dale. Me tiene que pedir, pídeme Pau otra vez el micro porque se ha caído. Se ha Vuelvo a caído él. repetir Bueno, que Manolo es muy Pau, practicante, es muy, muy católico y él sabe de lo que está hablando. Adelante, Pau.
No, no, todavía no me lo ha pedido. Se ha vuelto a caer la conexión de Pau. Pues Bueno, hago yo la pregunta, ya está. Me pongo yo antes. ¿Pau? No, no está. Dale, Sonsoles. Dale, y Bueno, ahora Pau. venga, le esperamos ahora. Una cosita. Antes has estado hablando del tema de las parcelas y del urbanismo, del tema de urbanismo, lo diré. Cuando se hace el nuevo plan de urbanismo, se dice, bueno, pues todas estas parcelas se van a hacer urbanizables. No sé yo cómo será en Sevilla, pero por ejemplo aquí en Ávila, cuando se hace ese nuevo plan de urbanismo, se asigna para qué va a ser esa parcela, si para un pareado, un edificio, un chalet individual, un colegio, Entonces, tú quieres construir otra cosa distinta a esa y no puedes construirla, aunque sea privada, porque aquí cuando tú haces un nuevo plan de urbanismo, todo el mundo tiene parcelas y dices, uy, a ver lo que me toca, porque esa parcela está muy cerca de la mía, a ver si yo puedo construir y yo luego la vendo y la vendo para construcción o la vendo para esto o lo vendo para mí mismo. Sí, Yo no sé en esta parcela Sevilla, ¿por qué esta parcela está, tenemos el PGO del 2006. Esta parcela está calificada en el PGO como de uso dotacional sociocultural. Entonces, el proyecto que se ha presentado a través del arquitecto que ha colaborado con la fundación, que ha contratado a la fundación, es de servicio sociocultural, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un espacio de servicio sociocultural, las normas urbanísticas te permiten un 20% del total de usos compatibles. Y entre los usos compatibles, las normas urbanísticas marcan los centros de culto, ¿vale? De cualquier confesión, evidentemente. Entonces, nosotros, ¿cómo se decide si el proyecto es sociocultural o de culto? Pues depende de cuál es su uso principal, ¿vale? Entonces, nosotros alegamos que el uso principal no es sociocultural, sino que su uso principal es el de mezquita, ¿vale? ¿Qué pasa? Que que es el de centro de culto, si el uso principal es el de centro de culto, ya no se podría hacer este proyecto, porque los centros de culto permiten usos compatibles de cualquier tipo de hasta un 40%, de modo y manera que este proyecto tendría que ser mucho más pequeño que el que es actualmente, ¿vale? Porque también se reduciría la edificabilidad. Es que no me quiero profundizar en términos urbanísticos para no aburriros, pero esa es nuestra batalla, digamos, de carácter técnico jurídico, ¿no? Decir que como el uso principal no es el que marca el proyecto, sino el que nosotros defendemos, que es el de centro de culto, el proyecto que se ha presentado sería jurídicamente inviable, ¿no? Urbanísticamente inviable. que lo es. Entonces, esa es nuestra posición. La técnico que realiza el informe sobre el uso principal, que ha hecho un informe en un tiempo récord y en el que no se profundiza en absoluto nada, dice que no, que el uso principal es el que marca el proyecto. Y nosotros decimos, no, que en atención, evidentemente el proyecto no te va a decir quiero construir una mezquita, porque si te lo dijera, no podría construirla de esta manera en ese espacio, ¿vale? No podían hacer un edificio para empezar de tantísimos metros cuadrados, De esa sería mucho menor. dimensión no se puede, ¿no? No se puede, efectivamente. Evidentemente, vamos, para poner el ejemplo con la Iglesia Católica. Todas las parroquias tienen usos anexos, ¿no? Salones parroquiales, muchas de ellas, sobre todo en los municipios más pequeños, tienen la residencia del sacerdote o del párroco, ¿no? Sí, Bueno, cositas de pues esas, eso sí. sería lo normal, ¿no? Hacer una mezquita con la que estaría profundamente en contra, en donde a lo mejor pues, un 20% del espacio pues, fuese eso, un salón o una residencia, ¿no? Del ministro, en este caso el imán, ¿no? Pero es que esto no, esto es un pedazo de edificio, no sé si son 4 o 5 mil metros cuadrados, Madre mía. con un minarete de 30 metros, donde el 20% es la mezquita, pero se exige que la mezquita tenga una orientación determinada, se exige el minarete de 30 metros. O sea, ¿para qué? Con perdón, ¿para qué coño quiere un centro sociocultural un minarete si no es para llamar a la oración y al rezo? Que es el uso, para lo que se usa, es para lo que se usa un minarete. ¿Me explico o no? Entonces, pues claro. Sí, totalmente. Y sobre todo, lo más curioso. Es que es blanco y en botella ya. De otros proyectos, el Partido Popular
antes de llegar a la comisión ejecutiva, nos ha ido informando, precisamente para contar previamente con nuestro apoyo, ¿vale? De este proyecto no nos ha informado, lo han mantenido en secreto. Es muy raro y además se ha hecho en tiempo récord, porque esto empezó el proyecto en octubre, noviembre del 25. Es anormal que se tarde tan poco tiempo en atención a los tiempos que suele emplear la gerencia de urbanismo. No, Entonces, sí, es nada, la, vamos. eso es- la nocturnidad, ya le con lo que se ha hecho, ¿no? El secretismo con el que se ha hecho y la celeridad con la que se ha llevado es lo que a nosotros, aparte del hecho en sí mismo de construir una mezquita, nos ha puesto en alerta. Prioridad Y musulmana, por Manuel. supuesto, bueno, eso por Sí, supuesto, ¿no? total. Porque Yo va a haber un comparto la opinión comedor, de Chris. va a haber un comedor social que tú sabes lo que hacen esta gente, al final siempre intentan atraer a fieles a su confesión. Entonces van a llegar allí y van a intentar eso, ¿no? Asistir socialmente a aquellas personas sola y exclusivamente que se acerquen a la confesión musulmana, pero que con los vecinos se van a equivocar, que se van a poner en pie de guerra. Que es que nos han contactado muchos vecinos a nosotros directamente, sabiendo que somos los únicos que no. O sea, esto para que os hagáis una idea, están, por un lado, la Fundación Mezquita de Sevilla, en medio el PP, el PSOE e Izquierda Unida con Podemos, y en otro lado estamos Vox con los vecinos. Esta es la realidad. Y ya está. Y además ¿Qué pasa? esa zona, Manolo, que ahí va a haber, ahí se No. lleva a cabo, eso va a Sí. arder, ¿eh? Sí, por supuesto. Alfonso, que es sevillano, conoce la zona. Eso va a arder. O sea, eso va a arder. Y va a haber un conflicto social grave. Por eso, es que incluso llegando a la conclusión de que se construya una mezquita de características similares a esta en la ciudad de Sevilla, donde peor se puede construir es ahí. Y encima los vecinos del Polígono Sur están hartos. En Sevilla, igual que los vecinos de otras zonas de la ciudad, están hartos de que las mezquitas siempre estén en sus barrios, de que los centros, de que los albergues municipales estén en sus barrios y que en otros barrios en los que, por ejemplo, vivo yo, pues nunca tengamos eso. Pues evidentemente están hartos que sean los más humildes de la ciudad los que siempre padezcan estas decisiones políticas. Es que el alcalde se ha puesto de perfil, es que ni siquiera ha intentado buscar otra ubicación con la Fundación Mezquita de Sevilla y decir, oye, vamos a utilizar este solar para otra cosa. No, es que han ignorado por completo a los vecinos, que por cierto los vecinos tampoco sabían absolutamente nada. ¿Por qué se lleva en secreto? Porque saben que si este proyecto se inicia con información y anunciándose, los conflictos hubiesen empezado antes. Entonces ya cuando ha llegado a la comisión ejecutiva para que se otorgue la licencia de obra, es cuando nos hemos enterado. Y eso es también una razón más que suficiente para que Vox, como ya ha dicho nuestro portavoz Gonzalo, diga que evidentemente va a ser muy complicado para nosotros seguir apoyando, siquiera puntualmente, a un gobierno que hace esto y lo ha hecho de esta manera. Pau, adelante. Hola. Sí, yo Hola. insisto que sigo con la visión esta de Chris y escuchándote, también te iba a hacer un comentario. Hay temas que van más allá de Sevilla, de Andalucía, o sea, cuando aquí, justo antes de que entrases, estábamos hablando de las placas solares, hay causas que exceden y creo que esto de islamizar, de construir mezquitas en todos lados, es algo que es mucho más grande. O sea, va a tener, les va a dar igual el tema de las elecciones de Sevilla. O sea, para mí, la reacción, ojalá que suceda. Estuve viendo la manifestación que ya les han enviado ahí a la Guardia Civil a identificar a la gente para meterles miedo. Entonces, creo que esto es más grande de lo que pensamos. O sea, esto es un plan, como decías tú, simbólico. En Sevilla, en el peor lugar, vamos a provocar un incendio, digamos. Ay, hola, que se me ha cortado. No, se le ha cortado a Pau. Ah, Aquí te oímos. vale, eso. Manolo, la cobertura de Almería. Vale, pues claro, sí, pues sí. Claro, Bueno, aparte es que esto
se va a convertir, claro, yo creo que también esto es un acto simbólico porque esto se va a convertir en el centro islámico probablemente más, si no el más grande, de los más grandes de Andalucía, La ¿no? Y capital para ellos, islámica. exactamente, para ellos Andalucía siempre ha sido España en general y Andalucía en particular, ¿no? Siempre ha sido pues como una tierra simbólica de porque ellos alegan y sostienen que construyeron, ¿no? Los musulmanes construyen, muchos alegan y sostienen que construyeron nuestra tierra, ¿no? Y yo digo que nuestra tierra la construyen las tropas castellanas y los castellanos a partir del siglo XIII, y lo que vivimos hoy es fruto y consecuencia de lo que construyeron los reyes católicos de la península, ¿no? Desde el siglo XIII, especialmente Fernando III, Alfonso X, Felipe II, los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando. Entonces, evidentemente, eh, es contrario a la realidad lo que afirman, pero pues, ellos siempre afirman, ¿no? Que esta tierra, muchos de los musulmanes en el exterior afirman que esta tierra les pertenece, y por tanto para ellos simbólicamente esto es muy potente para la comunidad musulmana, y evidentemente, ¿no? Un poco en línea con lo que decía Pau, creo que aquí hay un afán de islamización de nuestros barrios y evidentemente, bueno, pues de atracción de más inmigración, porque esto en sí mismo, evidentemente, supone un centro de asistencia a inmigrantes marroquíes y argelinos, que son la inmensa mayoría de inmigrantes musulmanes que vienen a nuestro país. Y a todos los que van a salir Y huyendo de claro, pues, Portugal, ¿no? y a todos los que van a salir huyendo de Portugal, efectivamente. Y se pueden hacer cosas. En Grecia ahora se acaba Cerrar 5 mezquitas. de- se acaba de negar por novena vez la construcción de una mezquita, porque están cambiando y aquí gobierna digamos, el Partido Popular griego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Vox de allí va apretando con fuerza y han entendido que hay que cambiar la ley para que estas cosas no sean posibles. Entonces, que el Partido Popular encima se ha callado, porque podría haber dicho, oye, mira, nosotros estamos cumpliendo la ley, no nos gusta, pero no, es que en ningún momento han dicho, esto no nos gusta. Están defendiendo su posición. O sea, no, yo la verdad es que Es que no me lo el Partido explico. Popular No, se sigue creyendo que no, que puede no dar explicaciones a día de hoy. Es que llevan 40, efectivamente, 48, 50 años en un continuo cortijo que se lo reparten con el Partido Socialista y se creen libres de dar explicaciones a los ciudadanos que le eligen. Y no se dan cuenta de que ya hay mucha gente que está abriendo los ojos y ellos pasan. Y son cosas que le afectan al que vive en esos barrios, al que vive en esas calles, al que día a día se levanta y ve los conflictos que hay y ve esos problemas que hay. Ellos viven en su torre de cristal y no se dan cuenta. Y yo creo que tanto, pero, tanto es. pero que no sé. Dime, Perdón, Alfonso, que tengo. No, ¿qué iba a decir? dale, dale. Por supuesto, eso lo dije en el anterior Space. Una de las razones por la que Vox está creciendo en barrios como el Polígono Sur, precisamente es esta, porque somos el único partido que habla claramente y sin tapujos de los problemas que ellos están sufriendo especialmente. Pero que el resto de vecinos no se equivoquen, que no se equivoquen el resto de vecinos, que la Fundación Mezquita de Sevilla ahora está en este terreno, que es privado, o sea, es un terreno particular, pero ya intentó la construcción de una mezquita en el 2005, como bien ha dicho Pau, en el barrio de Los Bermejales, que no es un barrio de origen, que no es un barrio humilde. Ya intentaron también que se les dejara la Plaza de España para hacer un macroevento religioso. Por suerte, gracias a la aplicación de los usos de la Plaza de España, se les impidió y ellos no continuaron con la batalla. Ya intentaron en su día que se les cediera el antiguo pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana del 29, que es parte de nuestro patrimonio municipal, en este caso pertenece a la Junta de Andalucía, para que ellos pudieran implantar allí digamos, sus oficinas centrales de la fundación, y también fracasaron. O sea, que esta gente no se va a quedar aquí. Que la Fundación Mezquita de Sevilla te pone dos caras amables al frente, como son su portavoz y el presidente, que son dos tíos, aunque no tengan nombre, digamos, hispánicos o españoles, y no sean personas religiosamente o culturalmente católicas, son dos personas con acento español, con acento andaluz, perfectamente, o sea, que son personas como cualquiera de nosotros, por lo menos en superficie,
pero que esa es la cara que te presentan. La realidad es otra. Esta gente no va a parar. Y este grandísimo paso va a ser el principio para ellos para continuar avanzando. O sea, cuentan con financiación. ¿Qué fundación actualmente obtiene 15 millones de euros para la construcción de un templo? Es muy complicado. O sea, evidentemente, esto lo que te demuestra es la capacidad que tiene esta gente para hacer proyectos de esta envergadura y esto no van. Que los vecinos de otros barrios de Sevilla que no piensen que esto se va a quedar en el polígono sur, que muchas veces yo reconozco que los que no vivimos en barrios así más conflictivos, no caemos en la cuenta de que esto no se queda allí. O sea, que el hecho de que se quede allí tampoco justifica para que no defendamos lo que es correcto y lo que está bien. Pero que esto no se queda allí, que esto va a seguir avanzando. O sea, que tú te vas a Estocolmo y los musulmanes, los marroquíes, los magrebíes, no andan por 4 barrios, están por toda la ciudad. Digo Estocolmo porque estuve allí hace ya 9 años, cuando trabajaba en mi anterior empresa, y en el centro de Estocolmo, en el centro de Estocolmo, a partir de las 8 de la tarde y de noche, no te encuentras mujeres suecas en la calle, en algunas zonas del centro de Estocolmo, porque está lleno de pakistaníes. ¿Vale? Entonces, que la gente no se crea que esto es algo puntual de una ciudad de 700.000 habitantes que va a afectar a un barrio de 20.000 ciudadanos. No, 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 no. Perdona, pero es que Esto eso se va a pasa en Barcelona extender. también, ¿eh? Bueno, claro, por No hace falta que te supuesto. vayas a Vete al Estocolmo. Raval. O sea, bueno, En el Raval de no, Barcelona pasa. bueno, no, no, no. Pero vamos, que no solo es en el Raval, que es que tú te vas al paralelo y está lleno de pakistaníes. Efectivamente. ¿Vale o no? O sea, que es que conozco muchísimo Barcelona porque mi hermana vivía allí muchos años, he ido muchísimo y yo he ido viendo la degradación. Por primera vez en mi vida, desde hace un par de años aquí en Sevilla, estoy viendo a mujeres con el niqab por la calle, por la Plaza Nueva, por el centro de Sevilla. Eso antes se veía una vez, cada un montón de años, era súper raro. Ahora te las encuentras con cierta frecuencia y no son turistas. O sea, ese es el problema. Entonces a mí me da rabia porque cuando yo veo los resultados electorales de Vox en las últimas andaluzas, veo que en Almería han conseguido un 25% y que aquí en Sevilla no hemos llegado al 11%. Y la gente se cree que el problema de la islamización, muchos ciudadanos de Sevilla te dicen, ah, Manolo, a mí me lo dicen, ¿no? Pero esos problemas de pueblos como Lepe en Huelva, o de Ejido en Almería, o de Algeciras en la provincia de Cádiz, ¿no? Y digo, no, eso es un problema de estas zonas ahora, pero dentro de 10 años, de 15 a 20, será un problemón en toda España. En Sevilla también lo va a ser. Que esta gente, que la gente no se, o sea, que la gente le quede claro que dentro de de no muchos años, esta gente son capaces de pedirte, pues, hacer actos religiosos del carácter de la Semana Santa de Sevilla, pero de la religión musulmana. Y entonces va a ser, conforme vayamos permitiendo que sigan avanzando, va a ser mucho más complicado paralizar este avance. Entonces, claro, encima nosotros estamos desde un ayuntamiento, que nuestras competencias son muy limitadas. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una batalla en cuestiones urbanísticas porque es la única competencia que tenemos. Yo, pues, evidentemente, yo es que prohibiría la construcción de mezquitas en España. Y si hay que cambiar la Constitución para hacerlo, pues que se cambie la Constitución. ¿Me explico o no? O sea, Que como el problema es que, bien claro, decías antes, Manolo, cada paso que se deje de dar ahora, después cuesta el triple volver a ir para atrás. Sonsoles, adelante. Yo me imagino, Manolo, el día del Cordero, en esa macromezquita, claro, a ver qué es lo que, a ver qué es lo que sucedería y vamos a ver la gente con la ley animalista. A ver si se ponen también de lado, porque me imagino que se pondrían de lado, pero yo en algunas fotos que he visto hombre, en en algún vídeo que ha salido así por redes y demás del Día del Cordero, yo me he quedado, vamos, estupefacta. hombre, Del- evidentemente, evidentemente que van a hacer, que van a hacer todo lo que les dé la gana, alegando que eso es un centro privado y que pueden hacer lo que quieren. Evidentemente, pues claro, pero a mí la fiesta de Cordero es una parte que impactante porque la imagen es impactante para personas que no somos musulmanas. Pero es que yo insisto en la idea de que se concentren cientos o miles de personas diariamente
en una zona de Sevilla determinada para la práctica musulmana. Eso es lo que va a degradar el barrio. Van a islamizar ese barrio, porque no sé qué lo he dicho antes, comprarán los pisos cercanos a la mezquita, comprarán los comercios. Me hace gracia porque hacemos una broma para intentar ponerle un poco de humor a todo este drama. Justo enfrente del solar donde van a construir esta mezquita, o donde pretenden construir esta mezquita, eh, hay un supermercado, El Jamón. No digo, mira, pues justicia, Sí, justicia poética. Pero yo digo, esta gente llegará y comprará en el local del supermercado El Jamón y pondrán un comercio que a ellos les interese, de halal. carnicería halal, o vete tú a saber, ¿sabes? Y ya está, y ese es el problema que tenemos. Adelante, Pau. Perdona, Manolo. ¿Vamos bien? ¿Puedes Sí, quedar un poquito más? vamos. Sí, un poquito más me puedo quedar. Sobre las 8 sí me tendría que, más o menos, 8, 8 y cuarto me tendría que ir, si no os Perfecto. importa. Perfecto, no, ¿Vale? por favor. Adelante, Bueno, Kenny. mira, yo tengo una visión, Manolo, más catastrofista de lo que estás comentando tú. Para mí, el tema es que, atando lo que dijo Chris, ¿no? O sea, el resto de nuestros vecinos está subiendo el nivel de restricciones hacia los musulmanes, ¿no? Entonces, aquí Sí. le pones, Musulmanes. le pones el minarete ese, le pones todas las ventajas que te vayan a dar y todo, te los vas a tener a todos ahí en Sevilla. El próximo alcalde va a ser un musulmano y al revés. O sea, te van a prohibir la Semana Santa. O sea, no es que van a hacer ellos. Y después no hay que olvidarse de la fiesta del Cordero, que eso hacía mi amigo Aníbal. Eso es una fiesta que está pensada para que ellos vayan dando carne y que le vayan perdiendo el miedo y todo eso. Y sabemos cómo termina eso. O sea, a mí esa parte como de verlo solamente como que de España mismo. O sea, yo creo que esto es mucho más grande y que es un plan que está muy aceitado. Y por eso cuando veníamos diciendo que cada mes que está Pedro Sánchez en el gobierno es un daño irreparable, ¿viste? Y el PP estaba al tran, a ver qué voy a hacer, esta es otra de las muestras. Y totalmente de acuerdo que habría que investigar la financiación, ¿no? Follow the money. O sea, yo pondría todas las fichas a eso y buscar apoyo internacional, porque esto va a terminar fatal, ¿eh? O sea, no es la fiesta del Cordero y 4 cositas ahí en el sector privado, como dices tú. Para mí, esto va a ser mucho más grande, ¿eh? Sí, claro, bueno, para mí esto es algo puntual aquí en Sevilla, pero no hace falta más que ver lo que pasa en otros países. Pero vamos, quiero recordar una cosa. Aquí, aparte de la Fundación Mezquita de Sevilla, está la Fundación Isbilia. Isbilia es el nombre musulmán de la ciudad de Sevilla, antes de la Reconquista. Y la Fundación Isbilia, uno de sus representantes, es miembro del Partido Andalusí, que fue este partido que por primera vez se presentó en algunos municipios se presentó en la provincia de Cádiz para las elecciones andaluzas, y que ya ha anunciado que se presentará a la alcaldía de Algeciras y de algunos municipios de Andalucía, pues demostrando evidentemente que se están empezando a formar partidos de carácter musulmán. Lo que pasa es que evidentemente no van a montar oficialmente un partido político musulmán, pero todos los miembros son musulmanes. ¿Qué va a ocurrir? Pues están empezando por lo que, o sea, para mí esto es un aviso de que dentro de algunas décadas, si no lo paramos ya, pues tendremos ciudades españolas, municipios gobernados por los musulmanes. Y evidentemente eso va a acarrear una serie de consecuencias muy graves para los vecinos de esos municipios. Por tanto, fijémonos en nuestros vecinos. Si es que esto no tiene más. O sea, vete a Saint-Denis, en Francia, ¿no? Vete a Molenbeek, en Bélgica, vete a algunos o sea, ¿cómo es la ciudad? Bueno, no me acuerdo, la ciudad alemana del sur, ¿no? Que donde la población musulmana alcanza cotas, ¿no? Del 20, 30, 40, 50%. Pues claro que hay conflictos, si lo vimos hace 2 años, creo que fue el año pasado, en Torre Pacheco, en un pueblo donde el 30% es de origen marroquí o magrebí en general y profesan la religión musulmana, surgen conflictos. O sea que los medios de comunicación te cuentan otra historia, ¿no? Pero evidentemente que esto tiene un problema, que es la islamización de nuestros barrios, que al final es la islamización de nuestro país. Manuel, Cris, yo Sí, voy a ir por un argumento jurídico.
Nuestra Sí, Constitución tiene recogida la libertad de religión, ¿vale? Y para mí, Sí. el Islam ataca directamente ese derecho constitucional, porque Ah, claro, el por Islam supuesto. nunca va a admitir que se pueda convivir con otras religiones, porque está en su esencia el hacer proselitismo, al que los católicos hemos renunciado desde la época del descubrimiento de América, donde sí que convertíamos al catolicismo, pero desde entonces poco más hemos hecho. Ellos lo llevan en su ADN, la expansión y el sometimiento, y mientras no seas musulmán, eres o un perro cristiano o un perro judío. Eso atenta directamente a la libertad de religión consagrada en la Constitución. Y además, como ciudadana española, atenta a la libertad que como individuo tengo, ¿vale? De poder vestir, pasearme, mis libertades civiles occidentales, que van a ser absolutamente machacadas por esta religión. Entonces, creo que hay que poner pie en pared, ¿vale? Y presentar la batalla, ¿vale? La batalla, el relato cultural de que el objetivo del Islam es aniquilarnos, que ellos no van a respetar todos esos valores que nosotros consideramos esenciales como civilización occidental. Bueno, yo, por supuesto, yo es que todos estos días he estado discutiendo con mucha gente sobre el asunto, ¿no? Y todos me echan en cara el artículo 16 de la Constitución española, en concreto el 16.2 y el 16.3. Y siempre les digo lo mismo. Y digo, mira, estás permitiendo la proliferación y la expansión de una religión que está en contra de la libertad religiosa. Si tanto defiendes la libertad religiosa, ¿cómo puedes defender que se expanda una confesión que está en contra de esa libertad religiosa? No tiene sentido. Pero es que yo voy más allá. Eh, Podemos defender la libertad religiosa, pero es que yo, como católico, que además soy católico practicante, para mí la libertad religiosa debe estar sometida siempre a unos principios superiores a cualquier principio fundamental, ¿no? Que son, es lo que has dicho, el respeto a nuestras tradiciones, a nuestros valores occidentales, cristianos, y por tanto cualquier religión contraria a esos valores debe estar limitada. Punto. Porque España no es un simple conjunto de ciudadanos que vota cada 4 años, que ha hecho una constitución en el 78. No, eso es nuestro Estado. España es un país con siglos de historia, con una identidad determinada y sin esa identidad que descansa profundamente en la religión católica y cristiana, España no existiría. O sea, es que España se construye contra el Islam, ¿vale? Nuestro origen definitivo es la reconquista, ¿no? Yo es que vengo encima, ahora estoy unos días en Covadonga y vengo con ahora el ánimo entiendo, ahora entiendo. con el ánimo súper subido, ¿no? Y yo digo, yo he ido mucho a Covadonga los últimos años y siempre digo lo mismo. España, en el siglo octavo, en el siglo noveno, me imagino a esos 300 astures diciendo, señores, nos van a echar de nuestra tierra y empiezan a reconquistarla contra el invasor musulmán. Evidentemente los tiempos son otros y las formas son otras, pero que muy en la línea con lo que has dicho, esta es una religión de sometimiento y por tanto si permitimos que avance, llegará el día en el que perderemos nuestra patria y España ya no será España, será otra cosa. Y Eh, eso no lo vamos a parar dentro de un siglo, lo paramos ahora o tenemos un problema. es que parece que fue ayer, pero no. Si te pones a ver el paso de los años, es que hace siglos, pero Sí, los siglos pasan rápido, ¿eh? Los siglos pasan sí, rápido, ¿eh? Y sí, claro. eso no se da cuenta. Yo quisiera saber, Manuel, si Sí. desde lo que es la región de Andalucía, desde San Telmo, que tiene ahí más fuerza ese equipo de gobierno, se puede hacer algo en Sevilla desde ahí. Desde Manolo Gavira puede hacer algo desde la Junta de Andalucía para parar eso. A ver, las competencias urbanísticas son exclusivamente del Ayuntamiento de Sevilla y ahora mismo es la única línea en la que se puede trabajar. Sencillamente porque más allá de eso quedaría el cambio de una ley nacional y eso es mucho más complicado.
pero evidentemente Manolo Gavira ya se ha expresado que va a hacer todo lo que esté en su mano, evidentemente, desde su nueva posición para intentar frenar esto, ¿sabes? Entonces, claro, yo te estoy hablando del ámbito municipal, que además, siendo honesto y siendo justo, políticamente ahora o técnicamente desde el único punto, desde el único lugar que se puede trabajar, porque estamos en fase urbanística, ¿no? La comunidad autónoma, ninguna comunidad autónoma tiene competencias en urbanismo. Digamos, competencias ejecutivas, ¿no? Las tiene en exclusiva el ayuntamiento y así lo dice la ley base de régimen local. Evidentemente, la Junta de Andalucía hace leyes urbanísticas sobre las que se desarrolla toda la acción urbanística de los ayuntamientos, pero esas leyes son leyes generales que no profundizan, por ejemplo, en los usos específicos que pueda tener cada parcela en cada ciudad, ¿vale? Eso corresponde al PGO, al Plan General de Ordenación Urbana. Entonces, no obstante, aunque jurídicamente pueda hacer poco o nada, políticamente y simbólicamente puede hacer, sí que están haciendo y por supuesto se está oponiendo con firmeza y también están trabajando en ese sentido. O sea, me consta que mi portavoz está en contacto directo siempre con el equipo de Gavira y van de la mano. O sea, que... Perfecto. Sonsoles, dispara más. Uy, qué mexicano me ha salido. Dispara nada más, Sonsoles. No tenía la mano levantada, pero bueno. La tienes si levantada, queréis... la tienes levantada. Que no, Bueno, que no. Sí, Pero... te estamos viendo todos, Sonsoles. Jolín. Tu ordenador Pues no tiene mano, pero la nuestra sí. Pues jolín. Entonces le vuelvo a preguntar yo bueno, que tengo otra preguntita. Sí, pues devolverse la beca. Vosotros no os vais de vacaciones, ¿no? Os vais turnando, os vais a seguir ahí al pie del cañón. Lo digo más que nada porque a mí, como a ti, has expresado aquí en este espacio y nosotros también lo hemos expresado nuestra preocupación por esta decisión que creo que atenta a muchas cosas. Yo como sevillano, tú bien sabes que los sevillanos, aunque no seamos capillitas algunos, pero ya nacimos muy católicos, muy practicantes. Pues yo creo que esto es una situación crítica que, como tú bien dices, puede ser la capital islámica de Andalucía, de ese Al-Ándalus que tanto anhelan, y yo creo que cuantas más barreras se pongan jurídicamente y con llamadas a la atención, con llamadas yo qué sé, a la atención nacional, y como un problema que ya actualmente está en toda España y que se está acentuando cada vez más, es que yo creo que es de suma importancia darle la voz y poner todas las barreras posibles. Bueno, nosotros evidentemente tenemos planteada, una vez que estamos ya trabajando, por un lado, digamos, administrativamente, ¿no? Jurídicamente, también se plantean todas las acciones en la calle. Estamos convocando constantemente concentraciones con los vecinos, encuentros con ellos, y ahora, pues, para que entendáis, estamos intentando agitar el avispero porque esto no va a acabarse porque ahora venga el mes de agosto. Evidentemente nos vamos unos días de vacaciones, por supuesto nos organizamos para irnos por turnos, pero ya están planteadas y además hoy mismo ha habido una reunión con los medios de comunicación locales que han tenido los 3 concejales del grupo para informar de todas las acciones que se han emprendido y explicar cuál es nuestra posición para que la conozcan. O sea, que nosotros no vamos a parar porque venga agosto, evidentemente. O sea, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir estando en contacto permanente con los vecinos, ¿vale? No estamos ahora mismo pensando en las vacaciones y que nos vamos y que esto se va a olvidar, ni muchísimo menos. Evidentemente que Pope. Estupendo. Pope. Manolo, sí, no, voy. Digo, ya cambio de tema, salimos del tema Sí. en el que estábamos. Digo, la Cruz Roja es una estafa donde solo viven bien sus directivos. Entonces, hay organizaciones, Sí. cientos de organizaciones ONGs que viven como reyes. Cáritas ha dejado de lado a los españoles para centrarse solo en los extranjeros. Digo, ¿hasta cuándo vamos a soportar toda esta basura? Hay que volver a gestionarlo desde la administración y centrarnos en los españoles primero, creo. Para eso necesitamos un cambio nacional y es lo que yo siempre digo a todo el mundo. Al final tenemos que trabajar desde las leyes nacionales. Habla Cáritas de Cruz Roja, hay que cambiar la ley de cooperación al desarrollo
y acabar con todas las políticas de efecto llamada que tenemos actualmente. La Cruz Roja, lo hablé en el último Space también, actualmente recibe una muchísima financiación por la acogida de los inmigrantes, sobre todo en tránsito, que se llama, que tenemos aquí en España. Los inmigrantes en tránsito son los inmigrantes que llegan a los puertos de entrada principales, que aquí en España, pues sobre todo son el sur de Andalucía y las Islas Canarias, y estos inmigrantes son repartidos por toda la península hasta que encuentran un destino definitivo, que puede ser en España o fuera de España. Estos inmigrantes, que se llaman en tránsito, los atiende el Estado español a través de la agencia del Centro Español de Ayuda al Refugiado, aunque no todos son refugiados ni son apátridas, se le da ese estatus para poder acogerlos. ¿Y cómo se atienden? A través de ONG. La principal de estas es la Cruz Roja, que recibe una financiación multimillonaria por parte de la Unión Europea y de España. Lo dije, datos concretos. Aquí en España, a la Cruz Roja, por cada inmigrante en tránsito, se le dan 50 euros al día. O sea, cada inmigrante supone 1.500 euros al mes. Además, se les paga el alojamiento y se le paga a las personas de la Cruz Roja que los asisten para la orientación sociolaboral, que se llama, que Comida, es absurdo. comida. Comida, sí, claro, lo que es la manutención estricto sensu son los 50 euros diarios. Entonces, imaginaros, hay cientos de miles de inmigrantes ahora mismo en esa situación en España, pues multiplicar por 1.500 euros al mes la cantidad del dinero, más el coste del alojamiento, más el coste del personal que los asiste. En una cantidad. Entonces, eso se corta sola y exclusivamente Nacional. desde el Congreso de los Diputados y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero es que además necesitamos, y este es el gran drama de la Unión Europea, una fuerza política muy importante en la Unión Europea, porque también estamos sometidos o sujetos a unos compromisos con la Unión Europea de acogida de refugiados, Bueno, que pero es esos compromisos a los que se ha opuesto siempre claro, Víctor Orbán claro. y que ha supuesto uno de los grandes conflictos entre el antiguo gobierno de Hungría y la Comisión Europea. Aquí nos lo tragamos. De hecho, quiero recordar o señalar que el gobierno de Sánchez en los últimos 4 o desde el año 2021 ha sido el gobierno que más inmigrantes ha acogido de toda la Unión Europea. El crecimiento en términos relativos de la población inmigrante en España ha sido el mayor de Europa en estos últimos años. Desde que llegó Sánchez al poder han llegado aproximadamente 4 millones de personas. Los datos van entre 3,5 y casi 5 millones, unos 4 millones de personas, que supone casi el 10% de la población total del país. Eso es una barbaridad. O sea, la población de Madrid en estos 7 años ha crecido en más de 400.000 personas. O sea, eso es insostenible. Y eso solo es, como bien has dicho, solo se evita asfixiándolo desde la administración. Es decir, cortarles el grifo, se acabó. No Co- vengáis más porque no os vamos a asistir. Ya está. ¿Cómo Porque está el tema de la seguridad en Sevilla? Aquí la seguridad, Sevilla, es verdad que tuvimos problemas de inseguridad hace muchísimos años, sobre todo durante los años 80, por el problema principalmente del incremento del tráfico de la heroína y de la droga. Pero con esos problemas más o menos se fueron acabando, sobre todo de cara al año 92 con la Exposición Universal. Se hizo un plan en determinadas zonas de la ciudad y se mejoró muchísimo. Sin embargo, Sevilla siempre ha sido una ciudad segura, dentro de que o sea, España siempre ha sido un país seguro en comparación con otros países de su entorno, y Sevilla, en comparación con otras capitales españolas, ha sido siempre una ciudad segura. Sin embargo, los índices de criminalidad para los delitos más graves, como ha pasado en otras ciudades, ¿no? En toda España, han incrementado sustancialmente y han incrementado principalmente los delitos que se llaman contra la libertad e indemnidad sexuales, es decir, las agresiones sexuales a mujeres y las violaciones, en un porcentaje muy alto. Han incrementado
los delitos de lesiones, es decir, delitos de violencia con resultado lesivo, y se han incrementado muchísimo los delitos del tráfico de drogas. El gran problema de la seguridad en Sevilla actualmente, para mí, es probablemente el crecimiento del tráfico de drogas. Se ha convertido el eje Sevilla-Cádiz en un eje del tráfico de drogas muy importante, ¿no? La droga llega fundamentalmente de la zona sur, principalmente de Marruecos, entra en su mayoría por la línea de la Concepción y Algeciras, y llegan hasta Sevilla, y ahí tenemos un grave problema de delito. Ha incrementado muchísimo el delito de tráfico de drogas, pero muchísimo, ¿no? En los últimos años. Y eso es un problema, porque la droga, pues lo que trae el tráfico de droga es degradación, violencia, delincuencia y sobre todo afecta principalmente a nuestros jóvenes. Y este es uno de los problemas añadidos de esta inmigración marroquí. Aquí en Sevilla, aparte de los problemas que ya teníamos hace décadas con el tráfico de drogas que lo llevaban los clanes de siempre, se han añadido estos clanes extranjeros que trabajan siempre en los mismos barrios, donde hay, digamos, una suerte de velo, ¿no? De ocultación, y que supone un problema gravísimo. El Polígono Sur es uno de esos barrios. O sea, yo a cualquiera, lo que pasa es que ir solo por allí es una actividad de riesgo, pero le invitaría a pasearse por el Polígono Sur, especialmente, bueno, para que sepáis, el barrio más conocido del Polígono Sur, que ha salido muchas veces en la televisión a nivel nacional, es las 3.000 viviendas. Las 3.000 viviendas está pegado a la Oliva. Yo invitaría a cualquiera a pasearse por las 3.000 viviendas, Pero con seguridad. especialmente, claro, con seguridad, y va a comprobar el olor a marihuana que se desprende de muchos edificios. O sea, está plagado de plantaciones ilegales de marihuana que desde hace unos años se ha convertido en la principal actividad ilícita de los delitos de tráfico de drogas, que son las plantaciones ilegales de marihuana en los pisos, que por cierto son pisos que están conectados de forma ilegal a la red eléctrica, que consumen muchísima potencia y que son en su mayoría los que están provocando los cortes de luz en muchos barrios de Sevilla, que también los vecinos están hartos. La izquierda siempre dice que es que hay una red eléctrica deteriorada, esa red eléctrica se está rehabilitando desde hace unos años, y la realidad es que los cortes de luz se dan siempre en los mismos barrios. Sí. Eso es técnicamente comprobable, y son los barrios donde se concentran estas plantaciones de marihuana. Pues yo solo ilegal. pienso Y por ir a ese supuesto, barrio a visitarlos y viene Pope conmigo, que lo sepáis. no, bueno, yo he podido ir alguna vez con la policía local, y bueno, yo iba allí cuando era estudiante universitario a la parroquia de los salesianos, que iba de voluntario, ¿no? A dar formación a madres del barrio en informática básica. Y ya iba yo allí, y me acuerdo que iba a la 1 de la tarde hasta las 2:30, y me acuerdo, antes de comer, ¿no? Me acuerdo que a las 2:30 una monja que me ayudaba con este asunto me decía: Manolo, vete ya, porque a partir de esta hora este barrio, para gente que no es del barrio, es muy peligroso. Y yo, pues, me iba pitando. La degradación que se ha visto, esto te estoy hablando a lo mejor hace 20 años, ¿no? La degradación de la que yo he sido testigo, o sea, si ya en aquella época estaba muy mal aquella zona, Brasil, pues siempre ha estado mal. siempre. La degradación ahora es peor todavía. Entonces, evidentemente, esta zona tiene un problema grave que no solamente no se está solucionando, sino que se está empeorando. Os quería apuntar, efectivamente, en Grecia han cerrado ya la quinta, dicen aquí en el artículo de la Gaceta, dicen que es la quinta mezquita que han cerrado. Y quería que me hicieses un apunte, antes de que ya vayamos a la trompeta del fin, de tu intervención aquí en Crónicas, que te vamos a dejar marchar, no te vamos a secuestrar más. Todas esas personas que han entrado en Ceuta, por Ceuta esta mañana, Sí. eso no nos vamos a comer, está claro. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que eso es consecuencia de las relaciones que mantenemos con Marruecos. Tampoco puedo decir mucho más, pero evidentemente el gobierno marroquí fomenta esa inmigración masiva, y yo creo que es una herramienta de presión del gobierno marroquí a los países del sur de Europa, especialmente Italia y España, Pero, que son los Manuel, principales puertos de acceso. nuestro Tribunal Supremo tampoco nos ayuda, porque No, claro, si evidentemente. ha establecido la doctrina de que no es posible la devolución en caliente, entonces dime ¿qué coño vamos a hacer?
O sea, es que nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. O sea, Claro, es que nosotros lo que tenemos que hacer desde Europa es separarnos de la convención de los convenios internacionales que nos obligan o que nos impiden la devolución en ya, caliente. pero es que nuestro Tribunal Pues evidentemente. Supremo ahí está fallando. Claro, claro, está fallando porque el Tribunal Supremo hace quizá una aplicación extensiva claro, de los convenios a los que nos estamos acogiendo y que hemos integrado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace ya unos años. Pero como yo digo, es que todo esto, yo digo, esto se aprobaba en el 2004, en el 97, en el 98, ¿no? Claro, En una época en la que nadie percibía que esto fuera un problema. Si es que pero es que el problema es que la pero situación ha todos, cambiado casi 3 décadas todos después. los que tenemos algo de Sí, conocimiento jurídico sabemos que los delincuentes siempre van por delante de la ley. Es que lo que pasaba en los años 90 no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Me refiero en estos temas de inmigración. Y es que nosotros no podemos seguir jugando con respetar las reglas cuando el delincuente no las respeta. claro, pero si es que yo esto se lo achaco incluso a la misma Iglesia Católica, como ha hecho Alfonso, yo soy una persona practicante. Nosotros, la Iglesia, la respuesta que da la inmigración es la misma que daba a finales de los años 90. Y eso no puede ser, porque es que a principios de los 2000, en el año 2000, 2001, en España, la población extranjera, pues probablemente sería del 1%. Y en su mayoría era población hispana, de origen hispana, regular, ¿vale? Vivíamos unos tiempos de bonanza económica y venían a trabajar exclusivamente. La situación ahora es mucho peor. Es que ahora en España tenemos un 16% de población extranjera, que seguramente sea más. O sea, 1 de cada 6 ciudadanos españoles son extranjeros. Es contando, esto sin contar con los españoles que son de origen extranjero. O sea, que es que me acaba de contar un chaval que le agredieron el otro día en su trabajo dos marroquíes y uno tenía pasaporte español. Entonces, esto tampoco lo estamos teniendo en cuenta. O sea, que es que la población de origen extranjero en España ha crecido una barbaridad en los últimos 25 años. Entonces, estamos dando y estamos sosteniendo convenios internacionales que se aplicaban en una época donde teníamos pues 10 o 20 veces menos de inmigrantes. Ese es el problema. Entonces, lo único que hay que hacer, lo he dicho ya varias veces durante este espacio, hay que cambiar las leyes nacionales. Y también tenemos que tener fuerza en Europa para cambiar los compromisos. Y hay que ser valientes, evidentemente, Sí, yo veo e correcto. intentar buscar Veo todas correcto las vías eso, posibles. veo correcto eso también teniendo en cuenta y haciéndole entender a la gente, como yo, por ejemplo, lo hago aquí en mi granito de arena, aportándolo, de que esta Europa que nos rige no es la que por la que nosotros luchamos ni la que queremos. O sea, las decisiones que están tomadas Efectivamente, allí las pretendemos cambiar. O sea, mutuamente las efectivamente, pretendemos cambiar. Y en la Agenda 2030 hay mucha mierda escondida con relación a las puertas abiertas, al Pacto Verde y a toda esta problemática que tenemos. Entonces, vale, sí, tenemos, etcétera. desde nacional, tenemos que, desde las Sí, regiones ya se están haciendo cosas, nos consta, ¿verdad, Manu? Se están haciendo cosas, sí, sí, muchísimas por cosas, y supuesto. de nacional se va a poder hacer muchas más, y una vez que estemos en la plaza europea, o sea, vamos, a un tijeretazo y va a salir mierda del bipartidismo con un tubo. Lo primero que se puede hacer es cortar el grifo Correcto. en la administración. O sea, al final, nosotros, si un ayuntamiento da financiación a entidades que trabajan con inmigración ilegal, está favoreciendo la inmigración ilegal. Nosotros hemos cortado esa financiación y a las asociaciones que trabajaban con los inmigrantes ilegales le hemos cortado el grifo. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, la cuantía que le daba el ayuntamiento en comparación con por ejemplo, Cáritas, ¿no? Recibía de un ayuntamiento de Sevilla. La cuantía que le da el ayuntamiento en comparación con la cuantía que le pueda dar la Junta de Andalucía o el ministerio, pues es irrisoria. Ahora la Junta de Andalucía se ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, estos son, al final, puntos concretos de mayor o menor peso, pero el problema global es que se soluciona desde el gobierno de la nación, que al final es quien tiene la competencia en materia de inmigración y en materia de extranjería. Porque muchas veces, claro, mira, muchas veces hablas en secreto, ¿no? En privado con policías locales sobre el tema del Top Manta, que en Sevilla también está siendo un problema tremendo. Ahora mismo están, bueno, o sea, han incrementado, ¿no? Los del Top Manta una barbaridad. Dice lo de la policía igual, los detienes.
¿no? Cada vez es más complicado tenerlo, porque cada vez estas personas, por decirlo de mal y pronto, le echan más cojones a la policía, porque se han acostumbrado a hacer lo que les dé la gana. Dice, los detienes, ¿vale? Dice, y ahora los pasas a disposición de los servicios de extranjería. ¿Qué hacen los de extranjería? Pues dice, a los 3 días están otra vez en la calle, porque no tienen capacidad de Un devolverlos. Nervión Plaza Aun es siendo alucinante, hombre, alucinante Nervión Nervión Plaza. Plaza, bueno, y Nervión Plaza, bueno, claro, Nervión es un barrio más o menos céntrico, pero yo vivo aquí en Nervión. Nervión Plaza es una situación, pero es que están en la Avenida Constitución, que es la avenida principal y central del centro de Sevilla. Es que están en Triana, en San Jacinto, que es la zona más turística del barrio de Triana y súper concurrida. Y están allí, los comerciantes están hartos y los viandantes. O sea, ¿por qué? Porque nos ha contactado a nosotros hace ya tiempo un hombre que tiene un comercio en la Avenida Constitución de artículos deportivos, ¿no? De camisetas de fútbol, básicamente. Y ahora me dice siempre lo mismo. Dice, vamos a ver, Manolo, ¿cómo le vendo yo a una persona una camiseta del Betis o del Sevilla, ¿no? A un turista, o del Madrid o del Barça, de 90 euros, si hay un tío a 2 metros de mi puerta vendiéndola a 20 euros, Ya, que es una falsificación hecha perfecta? ya ves. Dice, este hombre, además, el pobre mío, en esa zona de la ciudad, igual paga solamente el alquiler del local son 8.000 euros al mes. Ya te digo. Una zona súper turística y súper concurrida, pues evidentemente. Ya sé la Entonces tienda que es, dice, ya sé la tienda que es. claro, ¿qué pasa? Que está casi enfrente de la catedral, ¿no? Dice, Mm, ¿qué pasa con esto? Dice, pues terminaré cerrando. claro. El problema es que no venga, en este comercio no venga nadie más. ¿Por qué? Porque tienes alto manta adelante. Ese es el problema. Pues en esas estamos. O sea, que son muchos problemas y no tenemos tiempo en un solo espacio de hablar, ¿no? Pero todo lo que Por provoca eso, la inmigración por eso, masiva es por eso tendrás tremendo. que venir más veces, Manuel. Pues perfecto, pues yo vengo más veces, ¿no? Mira, Manuel, este es el penúltimo espacio. Cerramos el viernes. Nosotros, bueno, cerramos. Yo voy ahí a molestar a Sonsoles, ahí a Ávila, y a molestar a Chris, lo Sí. máximo que pueda a Orban. Como ya te digo, a Orban. No Le molestas llamamos Orban. nunca. Ah, vale. Voy a ir a Castilla y León, voy a ir a Aragón a hacer, bueno, a hacer cositas también, ¿no? Sí. Me van a enseñar lo que es aquello un poco y voy a hacer cositas para crónicas y vamos a cerrar. Pero de cara a septiembre, Sí. te vuelvo a llamar, Vale. cuadramos y a ver si podemos traer también al portavoz. El portal, pues sí, hoy no ha podido y además ya estaba organizado contigo, pero yo ya he hablado con él y él encantado de poder asistir, que aparte, bueno, pues No tengo conoce yo el muchísimo gusto, también el no, asunto no, y nos seguimos, pero sí, no tengo el gusto de conocerlo. Y, pues y- es un gran tipo, la verdad. y- No porque sea mi portavoz, pero es un gran No, no, tipo. sí, sí, Es sí, un gran tipo. me consta. Y nada, y entonces, pues, de cara a septiembre, porque Sí. este asunto ahora ha tenido yo ciertos matices, se van a clarificar seguramente en un mes, van a pasar cosas, y volvemos a tomar el tema de esto y hablar un poco más de Sevilla, nuestra tierra. Yo es que los sevillanos son muy sevillanos, ¿verdad, Manolo? Somos muy, como decimos aquí, somos muy hartibles, la verdad que Muy sí, artible, somos muy muy artible. hartibles. Y, La verdad. y nada, estamos en contacto y para la primera fecha de septiembre, si te parece bien, cuadramos más adelante. Y, Por supuesto, cuenta con ello. y muchas gracias. Bueno, os invito a todos, si me permites, Alfonso, Sí. os invito a todos a que sigáis para saber más de la cuestión de la mezquita y otros asuntos de importancia, pero ahora mismo de la mezquita, a que sigáis la cuenta de Vox Sevilla Capital y la cuenta de nuestro portavoz, Gonzalo García de Polavieja, Gonpola se llama, porque también acaba de llegar a portavoz, porque Cristina ha pasado al Parlamento Ujú. y hay que darle un empujón en redes para que Pues todas sus Manolo, mensajes tengan más mándale las dos relevancia. cuentas a Alfonso para que nos Pues las dé y os Yo, podamos ahora mismo seguir. yo, lo- ahora mismo se la voy a yo enviar. le vamos a dar de crónicas un empujón patriota, que eso siempre surge efecto. Y yo, por cierto, te voy a mandar un meme que ha hecho Pau para que hagas con él lo que quieras, Vale, ¿vale? vale, vale. Y nada, solamente en el grupo ya está, si me vas a llamar el tío de los vídeos, pero yo creo que es un Vale, tema importante para que manden mensajes de lo que hemos hablado y que no se pierda la entrevista en YouTube, porque yo ahora lo grabaré vale, y lo voy a pasar a YouTube para que la gente vea toda la entrevista y ahí y vale. del tema que hemos hablado y nada. Y muchísimas gracias, Manuel, de verdad. Manuel, De verdad. ¿has estado a gusto? Sí.
Muy a gusto, muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, Son pues casi Ahora que veo, yo llevo solamente quiero decir una cosa. casi 2 horas y se me han pasado Yo volando. solamente 2 quiero horas, ¿eh? decir Dime. una cosa para despedirte y es que lo hicimos una vez, nos costó 800 años, Sí. pero lo volveremos a hacer. Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a volver a hacer. Y además yo ya te hablo desde el romanticismo de mi fe y de mi espiritualidad. Cuando nos toca lo más importante que es lo nuestro, los españoles reaccionamos aunque la gente no lo crea. Y ya nos están empezando a tocar lo nuestro y nos va a doler. Y aquí en Sevilla se han metido con lo más importante para nosotros, que es la religión y la espiritualidad. Y eso no lo vamos a dejar pasar. Yo te quiero, Vale. yo te quiero también decir una cosa. Si hacen la Sí. mezquita, la convertiremos en iglesia, como hicimos con las demás mezquitas que hicieron en España. Vale, Pau, Muy bien. bien. ¡Bravo! Seguro que sí. ¡Bravo, Pau! Seguro Ahí. que sí. Muy Seguro bien. que sí. Muchas gracias, Vale. Manolo. Muchas Un gracias. abrazo, Un Manolo, y abrazo gracias. fuerte. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros siempre. Muy fuerte Un abrazo. Hasta abrazo. luego. Espectacular, como siempre. Un Espectacular. abrazo. Muy bien, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Te has dado cuenta de lo que llegan a Estupendo. hablar los políticos? ¿El qué has ¿Qué? dicho? ¿Qué has dicho, Pope?